Warning, warning, advertencia, advertencia, advertencia. Estos registros han sido clasificados con carácter de ultra secreto y encriptados con el propósito de mantener en el mayor hermetismo su contenido. Si es comprensible este audio para ti, significa que se te ha otorgado la autorización para escucharlo. Asimismo, estos han sido traducidos y codificados en muchas lenguas, un par de estas de las que la humanidad antes no tenía conocimiento. Los acontecimientos que estás a punto de conocer fueron recabados a lo largo de varios meses, y aunque hay imprecisión respecto a las fechas, hay certeza de estos. Tales eventos fueron posteriores a un cataclismo de proporción mundial que aniquiló la mayor biodiversidad del planeta, incluyendo a casi toda la humanidad. Los nombres han sido omitidos o modificados por confidencialidad, así como algunos lugares donde sucedieron los hechos han sido alterados, que prácticamente dichos lugares son irreconocibles en la actualidad. Sobreviviendo al después del fin del mundo. Los archivos Selene. Capítulo 1. Desolación. Muchas historias tienen un trasfondo romántico. La lucha de cómo ella y él superan los obstáculos para proteger a cualquier costa su amor. Esta no es una de aquellas historias, puesto que luego de la gran catástrofe, lo único que queda es desolación. Ya no hay hipocresías, ya no hay mentiras, ya no hay odio, ya no hay rencor, pero tampoco hay amor, solo la agotadora lucha para sobrevivir. Tampoco ya casi no hay muertes. Las posibilidades de esta han disminuido drásticamente, han disminuido de 100.000 a 1, ya que esa es la proporción que queda de vida, inclusive mucho menos. El interés primordial, o mejor dicho, la necesidad primordial, es precisamente aquello que siempre ha sido lo único para vivir, satisfacer las necesidades básicas. No hay ambiciones, ni siquiera existen motivaciones materiales. Simplemente es saciar las necesidades que dicta el organismo, que, de no ser cubiertas, no hay garantía de supervivencia. No es buscar la aprobación de nadie, incluso no es buscar la aprobación propia. De hecho, en esencia, adaptarse a una sociedad nunca fue algo relevante, algo de vital importancia, pues nunca fue una necesidad. Sin embargo, durante muchas generaciones, el vínculo sanguíneo había tenido menor valor que la amistad, aunque encontrarse con cualquier persona, sin importar que fuera un desconocido, sin importar la edad, sin importar el género o etnia, sería una gran bendición en esa época. En ese mundo devastado, el racismo y el prejuicio ya no existían. Tenía vagos recuerdos de una tierra fértil y llena de vida, pero se aferraba a ya no darles espacio, a no alimentarse de sueños. De nada le serviría. Lo mejor era centrarse en el presente, en el aquí y el ahora, pues igual no había garantía de un mañana. Ese mundo ya no estaba bien y no había modo de repararlo. Ya no albergaría por más tiempo la poca vida que hasta el momento había preservado tristemente, a lo mucho, microorganismos que serían los que resistirían el clima y las privaciones que se hacían cada vez más extremas. El ecosistema que le rodeaba ya estaba muerto, ya no existía, pero luchaba todo lo que le era posible por mantener intacto el suyo, su ecosistema interno, su espacio personal, su espacio vital, aunque en realidad sentía que se estaba cayendo a pedazos. Intentaba enfrentar la situación con optimismo, con el mayor entusiasmo que le era posible, aun cuando aborrecía cada instante en ese maldito lugar y añoraba aquellos inolvidables momentos con sus seres amados. Mas no era mentirse, era por algo muy importante. Era para mantenerse alerta por cuestiones de vida o de muerte. Necesitaba tener toda su atención tanto como necesitaba dormir, y esto último tenía tiempo de no hacerlo muy bien, al igual como comer. Pero no podía hacer nada más y, a la vez, era lo mejor que podía hacer. La impotencia de saber que no había nada para mejorar su situación le dejaba sin fuerzas, débil y sin ánimo. Avanzaba sin rumbo, no tenía planes o itinerario.
ya que nada le aseguraba que por el camino que tomara fuera a encontrar algo que pudiera resultarle útil. Pero, ¿qué más provechoso que la comida? Por eso tenía mucho tiempo vagando de un lugar a otro, y no recordaba haber visto a ningún ser humano desde hace bastante tiempo. Tal como todos los lugares que había visto le parecían lo mismo: ruinas, pilas de escombro. Pero eso era algo que en realidad no le importaba, mientras encontrara alimento con que mantenerse con vida y no forzarse a avanzar grandes distancias para solo encontrar más víveres putrefactos. No obstante, era asombroso cómo había aprendido a encontrarle buen sabor a esos repugnantes alimentos, y lo más sorprendente es cómo su cuerpo había adquirido inmunidad a la gran cantidad de podredumbre y de bacterias. Bien era un hecho que, al haber aprendido a degustar tales alimentos, no era solo con el fin de saborearlos. Estaba implícito que su organismo había efectuado la adaptación para reconocer el grado de toxicidad de estos. Había evolucionado. Y en todo caso, comida podrida era mucho mejor a no comer nada, mucho mejor que sufrir hambre en todo momento. Pero incluso en esa última civilización, la anterior al cataclismo, siguieron existiendo individuos tan desafortunados que vivían con solo eso, y tal como en ellos, la incertidumbre era su fiel compañía, advirtiéndole, quizá, de la cercanía de su propia muerte, tan simple y sencillo porque siempre tenía hambre y nunca podía saciarla. Esta vez no era la excepción. Su estómago le gruñía. Había pasado toda la noche sin comer y parte de la anterior, y su última comida, para rematar, no fue suficiente para satisfacerle. Continuaba en la angustiosa situación de encontrar el preciado alimento. Era una tortura que a diario sufría, con la que a diario debía de lidiar, pues comía solo lo necesario para cubrir sus requerimientos más mínimos, lo menos que podía para mantenerse con vida, en estado desnutrido, pero con vida, alargando su agonía. No tenía más opciones. Todos los días estaba muriendo de hambre, lento, muy lento. Era puro hueso, aunque tantos harapos sobre su famélico cuerpo impedían distinguir su extrema delgadez. Tenía buen tiempo de estarlos usando. Igual como el frío, el sofocante calor seguía siendo el mismo con poca o con mucha vestimenta, y había descubierto que con la segunda opción era más tolerable, y aunque prácticamente no sentía mucha diferencia, a la larga le era muy benéfico. Los labios deshidratados y partidos no le sangraban más, y hasta casi imposible le resultaba tragar saliva o cerrar los ojos con comodidad. Los tenía ásperos y arenosos. No había nada en ese mundo que le diera esperanza de algo mejor, que le garantizara un mejor mañana. El estar muriendo cada día, muriendo de hambre, era una de las tantas señales que se lo confirmaba. Ahí todo era igual, sin matices que distinguir, sino un mismo y fúnebre tono. Pese a su precaria condición, siempre estaba firme en seguir aun cuando desconocía qué iba a encontrar más adelante. Sabía que no había nada más, que la tierra ya no deparaba prosperidad. Era una piedra inerte, seca y sin vida, pero día con día daba todo por el todo. Su mente seguía siendo lúcida y no sufría de lagunas o alucinaciones. Nunca desvariaba, sin embargo, ya casi no recordaba nada de su pasado, de aquel antes de todo eso. Si bien le parecía como si fueran segmentos surrealistas de algo que posiblemente nunca ocurrió, el día a día en esa desventura era su realidad, y el sueño barría aquellas memorias junto con lo ocurrido de poca importancia de cada jornada, haciendo su pasado más y más lejano. Por si fuera poco, ni siquiera recordaba cómo era su propia voz. Hacía semanas, quizá meses, que no pronunciaba palabra alguna, y no había seguridad si sus pensamientos eran fieles al tono de su voz. A lo mucho, de su boca salían pequeños gemidos y suspiros. No tenía ni el valor de pensar en voz alta. Entre menos ruido hiciera, mayores probabilidades tenía de seguir con vida en ese mundo. Algo más que el hambre le hacía temer por esta. Así era su situación.
Por más optimista que fuera, o intentara hacerlo, así de pesado y deprimente era su andar. La noche terminó tranquila como muchas, y su búsqueda continuó extrañamente incansable, aún en contra de su agotamiento y no tener certeza de nada, bueno o malo. Nacía otro hermoso día. Después de todo, debía de serlo. La jornada nocturna, aunque raquítica, la había sobrevivido como muchas, y esa era una gran dicha en un mundo como ese. Cada nuevo día, cada nuevo despertar, era como una nueva vida, un nuevo comienzo, solo que, a la luz del sol, y no de noche, es cuando dormía. Así que ya había llegado el momento de hacerlo, de tomar uno de los alimentos de mayor abundancia y plenitud. Ya sabía que tarde o temprano debía irse de ese lugar. Las gotas del vital líquido fluían cada vez menos y llegaría el momento en el que ni succionando de la tubería podría conseguir agua. Ya lo había previsto. Tenía un galón casi lleno. Sin embargo, había planeado llenar más, pero no podía tener todo en la vida. Era riesgoso esperar a que eso pasara. Ya no alcanzaban a caer las gotas en los recipientes que tenía distribuidos a todo lo ancho y largo de aquello que parecía haber sido una gran bodega. ¿Se evaporaban antes de que eso ocurriera o en los mismos recipientes? Debía encontrar otro lugar donde abastecerse. Sus 5 años de agonía no habían sido en vano. Se había sacrificado severamente su cuerpo y su salud. Era un cadáver viviente, un animalito sobreviviendo, escondiéndose, escudriñando por aquí y por allá. Y había aprendido a tener austeridad al extremo. Daba lo máximo teniendo los recursos mínimos. Y no cedía, se aferraba a la vida, alimentándose, por absurdo que parezca, de incertidumbre. Pero su avanzado estado de desnutrición le impedía realizar tareas comunes, lo que en condiciones normales haría en un día. Por ejemplo, terminaría realizándolo en 3 o en 4. Aunque a veces dudaba si era por eso o por el hábito que había desarrollado con el correr del tiempo. Acostumbraba a moverse con el mayor sigilo, como una sombra desplazada por la luz del sol, suave y sin prisa, y con la misma firmeza con que éstas lo hacían. Mas nunca había entendido por qué lo hacía. Ya no había futuro, no tenía opción de algo mejor y lo sabía. Pero aún podía respirar, y era un gran consuelo. Era un milagro que por lo menos conservara la capacidad para respirar, que aún conservara su vida. ¿Lo era? ¿Alargar la agonía era un consuelo? ¿A eso se le podía llamar vivir? Cerró los ojos y se entregó a un profundo sueño.